Bienvenidos al 7x7, yo soy Jaime Bailey y esta noche voy a tener el gran placer de conversar con el candidato presidencial Hernando de Soto. Hernando es un peruano ilustre, es un brillante intelectual, es un escritor de ensayos que ha vendido millones de libros traducidos a decenas de idiomas. Además, ha sido amigo, asesor y confidente de presidentes, monarcas, jefes de Estado y amigo también de los principales emprendedores, magnates del mundo. Hernando es ahora candidato presidencial y para mí va a ser un placer conversar esta noche con él. Buenas noches, querido Hernando. Buenas noches, querido Jaime. Qué gusto de verte y dialogar contigo después de algunos años. No recuerdo la última vez que nos vimos en persona. En persona fue en un programa tuyo cuando yo había comenzado a ver la posibilidad de lanzarme contra el presidente Toledo. Eso fue la última vez que nos vimos. Y la que nos vimos en escena. Sí. ¿Cuántas veces te han ofrecido ser candidato presidencial en el Perú? Casi en cada elección a partir de 1985. ¿Y cuál fue la ocasión en la que estuviste más tentado de aceptar? Justo después de la caída de Fujimori, cuando él renuncia, yo comienzo a sondear esa posibilidad y me acuerdo que estaba en 0 o 0.08 en las encuestas y cuando había decidido, sí, pues no prendo, vamos a ver si no me retiro el día siguiente. De repente salió una encuesta del comercio y estaba ya en 8%. Y hubo un tecnicismo del Jurado Nacional de Elecciones, creo que era, que dijo sí, pero no ha conseguido la cantidad de firmas necesarias, a pesar que según nuestras cuentas estaban ahí. Hubo una enfermedad en la familia y eso me decidió para retirarme. Y en las elecciones del 90, cuando tú y yo apoyamos generosamente a Vargas Llosa, ¿alguien te ofreció también ser candidato? ¿Lo consideraste? Bueno, tú apoyabas a Mario. Yo en ese momento le había hecho el 56% del plan de gobierno a Alberto Fujimori. Yo me había separado de Mario ya alrededor de 1900, finales del 87, 88. En otras palabras... Correcto, porque te voy a contar una anécdota que no he contado nunca en público. El año 87, cuando Alan García quiso estatizar los bancos y Vargas Llosa se metió en política, me llamó a su casa en Barranco, y yo fui y me pidió que hablara unos minutos antes de su esperado discurso en la Plaza San Martín. Entonces, bueno, yo acepté, me emocioné mucho, preparé mi discurso, pero en la víspera del meeting, Vargas Llosa volvió a llamarme a su casa, me condujo a su habitación y me dijo, mira, prefiero que no hables. Le dije, ¿por qué? Me dijo, he hablado con Hernando, o sea, contigo, y Hernando me ha dicho que hay gente amiga de la Universidad Católica donde tú estudias o estudiabas, y Hernando me aconseja que mejor no hables. ¿Tú recuerdas esa anécdota? ¡Mentira! ¡Mentira! En ese momento... ¿Seguro? Oh, absolutamente. Vamos a ver, porque no me esperaba esta pregunta, fresquita. Sale de la refrigeradora, de la memoria. A ver, me acuerdo que hay un momento en el cual Mario efectivamente lanza una defensa de los banqueros, que la verdad es que era valiente e interesante, defender a banqueros en tiempos donde el socialismo de Alan García en ese momento era fuerte, y resulta que sale un enorme contingente de la población peruana respaldando la posición de Mario. Y entonces cuando eso ocurre, la idea era cómo es que se sigue lanzando eso. Entonces se crea el Movimiento Libertad y utilizando el nombre del Instituto Libertad y Democracia, ¿no es cierto? Y Mario dice, mira, yo voy a hablar, vamos a hacer esto en la Plaza San Martín, todos nos organizamos, no había partido, entonces hubo que buscar fuerzas de seguridad en los clubes de karate del Callao,
hubo carpinteros de Lo Acción recuerdo, Popular, lo recuerdo. toda esa cosa, pero a mí me dejó Mario me dejó como novia en el altar, me dejó Mario. Parece que no eres el único, Jaime, pero te voy a seguir contando la historia. Entonces, en ese momento, él me dice a mí, yo voy a decir en la Plaza San Martín, que lo dijo, lo que a mí me inspira es este libro. Esto es lo que nosotros vamos a hacer y en el otro sendero. Y Sí. había dos posiciones. Una, la de Mario, que es que nadie más debía hablar, que no era él, sino él. Y la segunda posibilidad era que habláramos Miguel Cruchaga y yo. Y en ese momento Miguel Cruchaga dice caballerosamente, es un belaunde, dijo, oye, yo creo que debería hablar Hernando. Y Mario se encoge los hombros y dijo, bueno, ya que se dice así, y yo correspondí, y por supuesto tiene que ir Cruchaga. Pero nunca escuchamos hablar que tú eras un backroom boy, que estabas ahí en las salas esperando a entrar. Lo siento. Qué gracioso. Pero en todo caso, en todo caso, mira, me hicieron un favor, al final fue mejor así. Ahora, unos años después, lo recuerdo como si fuera ayer, porque estaba viendo el programa Panorama, tú tuviste la desusada franqueza de decir en público lo que pensabas en privado. Dijiste, a mí Vargas Llosa me parece un hijo de P. Muchos años después yo lo llamé un cabrón de mala entraña, que era una manera, digamos, un poco más elegante de decir lo mismo. ¿Te arrepientes de haberlo llamado un hijo de P? Porque yo sí me arrepiento de haberlo llamado un cabrón de mala entraña. Bastaba con decir un cabrón. Bueno, te cuento así, esto es una deliciosa conversación. Lo que ocurría en ese momento es que tú recuerdas de que Fujimori me pide ser su primer ministro y yo le digo, mire, en el fondo yo voy a ser su primer ministro en la sombra. Lo que hay que hacer es derrotar a Sendero, hay que acabar con la inflación y hay que reinsertarnos en el sistema financiero internacional, que tú te recordarás que lo armo con Javier Pérez de Cuellar y Michel Camdesú y eso comienza a funcionar. Y fue muy difícil porque el Perú era verdaderamente... Le diste unos consejos excelentes. Sí, entonces, pero no solamente consejos, sino el acuerdo del Fondo Monetario Internacional lo redactamos nosotros. Le reunimos candidatos que ya casi no existían porque Mario había reclutado a los mejores macroeconomistas. Los otros Carlos Boloña, había que buscarlos en las distintas esquinas del mundo y traerlos y hacer que Fujimori, que había entrado con un equipo en el Congreso que incluía miembros del MRTA, la gente se olvida que era de izquierda, era anti-shock, había que voltearlo, para lo cual hubo que aislar la deuda pública de la deuda privada y entonces pudimos reunir en Nueva York a Michel Camdesú del Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al PNUD, en un cuarto y decirles, aquí tienen ustedes el programa anterior de ajuste, redactado por los 7 samuráis, que eran los hombres de izquierda, y redactado por el señor de Soto con la asistencia de Rodríguez Pastor, que era mi amigo. Y entonces ahí Michel Camdesú dice lo que habíamos acordado y dice, el plan de Soto es música celestial para mis oídos. New York Times, 2 horas después, sale en primera plana de Nueva York, el jefe de Estado peruano da vuelta en U y está de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el shock. Nadie en Lima entiende que el shock en los Estados Unidos no se llama shock, sino ajuste, y ahí comienza la cosa. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo lanzo estas 3 palabras? Es que Vargas Llosa pide un año después, me olvido, 1 año y medio después, hay que cerrarle el caño financiero al Perú. Sí, lo recuerdo. Ya, entonces en ese momento toda la obra que se había hecho para recuperar confianza en el Perú, venía el escritor peruano despechado desde Madrid pidiendo que se corte. Claro que su influencia era mínima. En Nueva York, en Washington, no la tiene, y en círculos financieros menos. Pero si se volvía una ola en el Perú, podía convertirse en un instrumento político. Es en ese momento que yo digo,
¿Cómo puedo yo competir con este hombre que escribe tan bien, que dedica 2 años a escribir una obra en la cual él me insulta a mí y 40 otras personas, y digo, a ver qué podemos hacer, y mando a hacer una encuesta breve, no voy a decir con qué agencia? ¿Qué diría usted del señor Vargas Llosa, que ahora ha pedido que se le corte los fondos al Perú, y salieron las 3 palabras? Entonces me fui y dije... no sabía que hiciste una encuesta, pero no te arrepientes entonces. 30%. Era la palabra ¿No crees que fue un exabrupto o una grosería? No. Me acuerdo que fue una decisión dificilísima, porque era mandarle 3 palabras a una persona que no resultó ser un excelente amigo, pero sin el cual yo no hubiese escrito El otro sendero. Yo no hubiese me hubiese metido. Su mamá, claro, pero su madre estaba en Lima, Dorita estaba viva todavía, seguro que le causaste un disgusto. Parece que no. Un grupo de señoras arequipeñas, no hay que olvidarse que ella en el fondo era mi tía, como Mario es mi primo distante. Correcto. Va a desagraviar. Oh. Y lo que me cuenta es cuando van y dicen, ay, ¿cómo se llamaba? Perdón, la mamá, me olvido. Dorita. Dorita, esto, lo otro. No, pero no hay que ser tan claro. Habló muy mal de su papá, se me hicieron esas 3 palabras. Ahora, lo interesante, ya que estamos hablando palabrotas, ¿no? Es la cosa siguiente, que una vez que ha tenido este efecto tremendo en la sociedad peruana, es decir, que la puntería al ego funcionó, entonces yo ya no quiero ver ningún programa de televisión, porque me da vergüenza de haber tenido que utilizar esa palabra, pero yo no me puedo pasar pues 2 años escribiendo un libro maluco en temas que no conozco para responder. Comprendo. A mí me gustó y me gusta todavía que un político diga en público lo que piensa en privado, aunque sea un poco áspero, pero esa franqueza se agradece. Ok, aquí viene la franqueza entonces, Jaime, que yo decido no salir en público, y me acuerdo que era Mariela Balbi, dice, pero yo necesito algo para mi programa, esto va a ser tema de 3 semanas, y digo, bueno, cuenta con quien quiera, pero no conmigo. Y quien dijo que salía en defensa de mi descripción del personaje en esta situación en la cual el Perú realmente necesitaba de la inversión, salió Marta Hildebrandt. ¿Ah, sí? Y le preguntan a Marta Hildebrandt qué le parece eso, ¿no?, de Hijo de P. Entonces dijo, bueno, está perfectamente bien, porque no quiere decir que considere que la mamá es una persona mala o una persona de falta de reputación. Es una manera de decir que es un desgraciado. Otra cosa, dijo Marta Hildebrandt, sería que le diga conche su madre, pero eso no lo ha dicho. ¡Qué gloriosa Marta! ¡Qué gloriosa Marta! Gloriosa Marta. Ahora, es gloriosa. Es cierto que tú has vendido más libros que Vargas Llosa. Es decir, por supuesto, Vargas Llosa ha vendido millones de libros, pero entiendo que tú has vendido más. Con un solo libro vendió más, que es El Misterio de Capital, ¿no?, que ha sido traducido en unos 30 idiomas. ¿Cuántos libros habrá vendido ese título tuyo? Yo he escrito en total 5 libros y soy autor con un filósofo americano que se llama John Searle, en dos otros libros, y El Misterio de Capital, según mi agente, es aproximadamente 5 millones de libros, que sería el libro peruano o uno de los libros en economía más vendidos en el mundo. Felicitaciones. No, ahí está. Pero me acuerdo. Yo lo recuerdo, yo viajaba por las principales capitales de América y a librería a la que iba, buscando mi libro que no encontraba, estaba El Misterio del Capital. Se vendió muchísimo ese libro, lo recuerdo. Yo te voy a decir inclusive lo que escribiste. Dijiste, es difícil entrar en una librería argentina y no ver, y ver que predomina el libro del encantador Hernando. ¡Ah, caramba, qué memorioso eres! Efectivamente, la Oye, librería que Jaime Cúpide de diga Recoleta, que tal yo cual. soy encantador, paso macho, es importante. Ahora, Hernando, ya que estamos haciendo este ejercicio delicioso de la memoria, ¿has leído con deleite algún libro de Vargas Llosa? Porque yo a todos los candidatos les pregunto y no leen. Ahora, ¿hay algún libro de Vargas Llosa que tú digas, este libro me gustó, me encantó,
tuvo un efecto capital en mi vida? Pues no sé si tuvo un efecto capital en mi vida, porque yo no soy de leer novelas. Sencillamente nunca me ha gustado particularmente. Claro. No es una cosa en la cual yo siempre me ha entusiasmado mucho la realidad antes que la interpretación de la realidad, y yo hago mi propia interpretación. Pero sí, uno era la tía Julia y el escribidor, creo que ese era el título, que me encantó. Y la otra era, ¿cómo se llama? Pantaleón y las visitadoras. Y creo que por ahí hay un tercero, y lo hice porque vino mi amistad con Mario, a pesar de ser parientes, no lo conocía, y la verdad es que los leí y me encantaron, me divertí mucho. Sí, yo tuve la suerte de conocer a la tía Julia Urquidi. ¿La conociste a ella? No, no. Seguro que sí, ¿no? No la conocí. Yo conocí a Mario felizmente casado con Patricia, ¿no? Ahora, por supuesto, si no lees novelas, no has leído ningún libro mío, ¿no es cierto? No, he leído partes de tus libros, porque me dio la curiosidad. No te olvides que tú me inspiraste con los errores de la política exterior norteamericana en el Perú, cuando yo recién regresaba al Perú, entonces había eso. Tenías reputación de escribir muy bien. Te leo, eso sí, cada vez que escribes en los periódicos. Bueno, muchas gracias. Y evidentemente pues te envidio enormemente. Pero eso de las novelas viene, me estoy acordando, porque hay también una escuela de la cual yo era no era parte, pero digamos, era un pariente distante que le hice a una ministra francesa: señora, me acabo de enterar que usted lee novelas. Usted, que supone maneja la cosa política. Y ella dice en francés: sí, las leo porque no me gusta dormirme en mi propia realidad. Entonces me dijo, tengo que hacer algo, pero no he llegado a eso de las novelas. Por lo menos hace ya 30, 40 años que no leo. Un poco para cerrar este capítulo de Vargas Llosa, sé por allegados o confidentes de él, yo ya no pertenezco a su cofradía de adoradores, sé que él dice: yo gané el Nobel y Hernando no ganó el Nobel, Hernando me envidia porque nunca ganará el Nobel. Yo siempre he sido de lo más orgulloso del Nobel de Mario, lo he dicho en todo momento, nunca he negado su talento y nunca he sido celoso de él porque no tengo ambiciones literarias, ¿no? ¿Pero te gustaría ganar el Nobel de Economía? Por supuesto, es un galardón interesante. He sido finalista, es decir, entre los dos últimos, 3 veces. Yo sé que has estado ahí. Ahí, he ganado casi todos los otros premios, pero no he llegado al Nobel, no. ¿Te gustaría reconciliarte con Vargas Llosa? Por supuesto, yo no soy picón. Yo considero qué bonito, qué bien. No, la verdad, oye, Jaime, yo soy mayor que tú, si mal no recuerdo, por unos 21 años por ahí. Sí. Bueno, ya que está diciendo que sí, bajémoslo a 18. Pero mira, pero te cuento la cosa siguiente, es una pérdida de tiempo. Y de repente no es que lo he pensado, sino es genético. Y yo no he visto ni mi padre mantener, por ejemplo, cuando nosotros hemos vivido en el exilio, porque mi padre es secretario de la presidencia con José Luis Bustamante y Rivero, y claro, a mis padres les dolía el hecho de estar separados del Perú y de pasar de, digamos, sector A, B a un sector C. Y vivíamos en una pensión, en un cuarto, pues en 2 cuartos, pero nunca le duró un dolor a mi padre más de 1 mes, 2 meses. Creo que es genético. Bueno, tenemos que ir a la primera pausa. Después de la pausa vamos a conversar, por supuesto, de la campaña electoral, de tus rivales, de tus ideas, querido Hernando. Para mí es un gran placer estar conversando contigo. Y ya que hablamos de cosas nobles arequipeñas, les recuerdo que para mí, que algo he viajado y que soy un consumidor asiduo de chocolates, el chocolate La Ibérica de Arequipa es una auténtica delicia, ¿no? ¿No crees, Hernando? Yo creo que sí, y me da mucho gusto que lo reconozcas. Yo los comía cuando todavía no sacaban ese tipo de chocolate y era el chocolate para hacer chocolate bebido. Pero qué buena publicidad para Arequipa
y para la Sí, ibérica. un chocolate de alta calidad, la ibérica, para el Perú y el mundo, las barritas Milky o las pastillas de leche, la ibérica, que yo como con gran fruición. Una pausa y regresamos con el gran Hernando de Soto. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta a 7x7. Yo no voy a ir a votar el domingo 11 de abril, pero lo he dicho antes y lo reitero esta noche, creo que de todos los candidatos, el más inteligente, el más culto, el mejor preparado es mi invitado de esta noche, Hernando de Soto. Antes de seguir conversando con Hernando, les recuerdo que el grupo Heineken ha llegado al Perú y es una gran noticia. Mis amigos en Lima me dicen que están con sed, que hace calor, que quieren sentir un poco de picardía. Yo les recomiendo Tres Cruces Light, una cerveza exquisita, Tres Cruces Light. ¿Dónde la encuentran? Bueno, la pueden encontrar en las tiendas Tambo, en Plaza Vea, en las tiendas Oxxo, Listo y Repsol y en todas las aplicaciones de delivery. Prueben Tres Cruces Light del grupo Heineken, una delicia. Querido Hernando, la semana pasada entrevisté a Rafael López Aliaga, el candidato de la derecha religiosa. Yo he dicho que tú eres el candidato de la derecha liberal o de la derecha ilustrada. López Aliaga me dijo que él hizo su primer $1.000.000 cuando tenía 29 años. ¿Qué edad tenías tú cuando hiciste tu primer millón? Yo he debido tener aproximadamente 35 años, pero yo nunca he hecho empresa. Yo he sido gerente general o director gerente de grandes empresas, pero que no eran mías. Mientras que el caso de Rafael es distinto. Él es un hombre que salió a hacer fortuna, es un negociante, ¿no? Es un businessman, como se diría en inglés. ¿Cuál ha sido el negocio más provechoso que has hecho en tu vida? ¿Quizá tus libros? Los libros es uno, patentes. Yo he sacado unas patentes con relación a un sistema registrales blockchain, sobre los cuales se basa Bitcoin. Y creo que soy el único peruano que ha vendido en el exterior en forma importante patentes. Y eso que con la justa sumo y resto, pero he comprendido la lógica que hay detrás de todo eso. Pero la única vez que he hecho un negocio, Jaime, ha sido cuando compré un departamento que después no me gustó, lo vendí a los 2 meses y me salió redondo. Es el único negocio que yo he hecho en mi vida. Fuera del Perú, fuera de Lima, donde tienes una casa preciosa, ¿en qué otras ciudades del mundo tienes casas, querido Hernando? Ninguna otra, solamente Perú, Lima, Osa Mayor 157. Has dicho que te han ofrecido pasaportes de otros países. ¿De qué países te han ofrecido nacionalidades? Bueno, no me las han ofrecido, sino han indicado que se vería muy bien desde su punto de vista y me ayudarían. Suiza y Estados Unidos. ¿Y por qué dijiste que no? Yo, por ejemplo, tomé la nacionalidad de Estados Unidos apenas pude. En mi caso era distinto. La nacionalidad no era solamente un pasaporte, ¿no? Que es passeport, pasar puertas en francés, ¿no? Era lo que nos quitó el gobierno de Odría. Porque para poder, una vez que uno estaba afuera en el exilio, no es que el gobierno de Odría te quitaba nacionalidad, sino te exigía para regresar al Perú una visa de ingreso al Perú y te dificultaba el pasaporte. Entonces mis padres tenían que ir a buscar un cónsul arequipeño en distintos lugares de Europa para que nos dieran pasaporte. Y luego, cómo conseguir la visa era lo mismo. Había que conseguir a un suizo que era cónsul honorario y que la sellaba para que pudiéramos regresar al Perú. Entonces el pasaporte para mí era un símbolo de la cosa que yo nunca había gozado en la extranjera, que era ser ciudadano de mi país, ¿no es cierto? Aparte de eso, la propaganda arequipeña todos los días a la hora de almuerzo, cuando mi madre abría las cartas. Y te cuento una anécdota. Hay un momento dado, un ministro de Relaciones Exteriores, que no voy a mencionar su nombre,
que viene para una conferencia internacional de trabajo a Ginebra, donde vivimos nosotros, ya estábamos mejor económicamente, y me acuerdo que había un cóctel, y yo tendría pues que 10, 12 años, y veo que mi madre lo recibe al ministro, que es amigo suyo, y el ministro dice, Rosita, y le entrega su pasaporte con las fotos de mi hermano Álvaro y yo, porque estábamos incluidos en el pasaporte, eso facilitaba. Sí. Y ella le dice, ay gato, mil gracias por esto. Y el gato dice, sí, ábrelo. Entonces mi madre abre y dice, gato, eres un amor. ¿Por qué, Jaime? Porque le había rebajado la edad. Entonces yo dije, ¿qué es este país del cual yo pertenezco y donde un gesto caballeroso es falsificar un documento? Desde entonces... Bueno, es una anécdota maravillosa que describe muy bien qué es ser peruano. Pero a lo que voy es que la idea, entonces, el pasaporte... Mira, mi hermano, que ha sido subsecretario general de Naciones Unidas durante el tiempo de Pérez de Cuellar, Boutros Ghali... Lo conozco, Álvaro, claro. Álvaro, claro. Kofi Annan y todo eso, también un solo pasaporte. Sí, no se nos cruza por la mente, a pesar de que hay que hacer cola, 1000 sellos... Muy bien. Y ser peruano en momentos donde hay guerra contra el narcotráfico, tú sabes, es un espanto. ¿Cómo es tratado una respeto por eso. Tú sabes que George Forsyth dijo que habla 4 idiomas, pero cuando yo le pedí que hablara en italiano, la verdad que, bueno, se empantanó un poquito. ¿Cuántos idiomas hablas tú? Yo 3, aunque hay gente que dice inglés, francés y español a medias. Y fuera de Lima, ¿en qué ciudad del mundo has sido más feliz? Fuera de Lima, ¿en qué otra ciudad te sientes como en casa? ¿Quizá Ginebra? No, hasta hace poco Arequipa. Cuando íbamos de vacaciones a Arequipa, es cierto, llegamos a Arequipa. Ah, mira. Pero no, es que mi madre pues nos llenaba de toda esta propaganda arequipeña. Los de Soto llegaron, Ambrosio de Soto llegó a Moquegua hace 420 años, poco tiempo después se fue a Arequipa. Hace 3 generaciones se quitaron el D porque se hundieron en la pobreza, según lo que yo sé. Otros dicen que fue época republicana, por eso los de Belaúnde se convirtieron también en Belaúnde. Todo lo hicieron así. Y mi padre nos restituye el D, cosa que mi hermano Álvaro y yo somos los únicos de Soto de la familia. Todos los otros 40 primas son Sotos. Y, cosa que es interesante, lo que me acabo de enterar por una prima mía, es que para burlarse un poquito de nosotros, porque ninguno, su papá les dio el D, decían, hay nuestros primos de Soto europeos y nosotros los Soto nomás. No conocía esa anécdota. Sí sabía que Vargas Llosa en El pez en el agua te había maltratado también por ese tema del apellido. Ahora, Hernando, por lo que he podido leer de ti, por lo que más o menos te conozco y los amigos en común que hemos tenido, yo sé que siempre tú has sido, bueno, un gran seductor, un gran playboy, un hombre que ha tenido mujeres preciosas. Tú eres nuestro Porfirio Rubirosa, por así decirlo. Ahora, te has casado con la prima del rey emérito Juan Carlos. En fin, has tenido muchas mujeres adorables. Pero no has tenido hijos. ¿Por qué nunca quisiste tener un hijo o no estuvo en tu destino eso? No estuvo en mi destino. Yo siempre he querido tener hijos. Al principio, porque con mi primera esposa entramos rápidamente en carrera. Ella era educadora, trabajaba con Piaget, que era muy exigente, ¿no es cierto? Y en mi caso yo entré y ascendí a los 27 años, era presidente del Consejo Internacional de Países Exportadores de Cobre, y a los 29 ya era director gerente de la compañía de ingenieros consultores más grande de Europa continental. Entonces todo era carrera y nos dijimos, ¿cómo vamos en Europa? No te olvides, donde no hay nanitas, donde no hay tías, donde no hay abuelas. ¿Cómo manejábamos un niño, no? Claro, y la carrera destrozó tanto el matrimonio como la posibilidad de los hijos, y cuando por fin uno se decide, ya ahora puedo, ya fue demasiado tarde.
Ahora tienes una novia encantadora, que se llama, que entiendo, Carla, que es unos años menor que tú. Ella creo que es mamá de 5 hijos. Si pudieras, ¿te gustaría tener un hijo con ella o ya es muy tarde? No, claro que sí. Ella además ha dicho en público que funcionó y que funciona muy bien. Vamos a seguir, te mantengo al tanto si me sigues invitando, Jaime. Bueno, keep me posted. Hernando, has dicho que tienes un patrimonio que más o menos se puede calcular en 18, 20 millones de dólares. ¿Tienes un testamento vigente? Sí, claro que sí. En ese testamento, por supuesto, está Carla. Y están sobre todo, ahí muchos de mis colegas que han sido muy fieles y leales conmigo y mis empleados, digamos, dentro del orden doméstico, gente que ha sido muy buena conmigo, sí. ¿Están en tu testamento Enrique Gersi y Mario Ghibellini, que fueron empleados tuyos? No, pero ahora que lo mencionas lo voy a pensar. No están en el testamento. No, ¿pero ellos siguen siendo enemigos tuyos? Yo creo que Enrique sí, ¿no? Porque Enrique ya decidió apostar al caballo Vargas Llosa, ¿no? Entonces ya está ahí, entonces lo que pienso yo, ¿no? Que lo que diga Vargas Llosa, lo que él cree que va a decir, va a ser bien recibido. En el caso de Mario, a quien yo aprecio mucho, él escribió durante el tiempo del movimiento Libertad de que los prejuicios de Enrique no eran los suyos y que no era cierto que habían, de que el libro no era mío. Eso lo dijo claramente en un artículo que salió de Expreso, pero evidentemente él ha decidido salir en defensa de su amigo. Entonces, son personas que, en primer lugar, yo lo que recuerdo son los buenos momentos, sobre todo con Mario, entre otras cosas porque me presentó a la que fue mi esposa durante 20 años, Mari Carmen de Toro, y siempre seré agradecido por eso. Es talentoso, escribe muy bien, tiene gran sentido escribe de humor, como los dioses, sí. Escribe muy bien, y en el fondo, en el otro sendero, el estilo es Mario, ¿no? Cuando yo le pregunté cómo puede decirse cuál ha sido tu contribución, él me dijo lavado y engrase. Enrique, pero mira, Enrique es otra cosa, es picón, por lo que yo veo. Pero me pareció muy mal que Enrique Gersi planteara estas tachas ridículas contra tu candidatura por los estudios y el bachillerato. Todo esto me pareció un ejercicio absurdo de rencor, ¿no? Sí, rencor, pero no solamente eso. Últimamente creo que alguien dentro del grupo, digamos, hay varios grupos, Hernando, de Soto que yo no conozco, ¿no? Los fans que creen en nosotros, que han utilizado jingles o pedazos de música peruana y parece que esa música no han debido utilizarla. Sí, no vienen de mis redes, ¿no? Vienen de sus redes. Y entonces, a nombre de los autores, han salido a denunciar estos fans por utilizar música ajena, pero me la han atribuido a mí. Y cuando yo digo, qué raro, hay que decirles a todos estos fans que por favor no hagan eso, y me han dicho, sí, pero lo que aquí es la parte interesante. La queja es firmada por el estudio Gersi, cosa que no ha terminado. Sigue por ahí. Oh, Dios, mala noticia. Ahora, Hernando, una de las objeciones que se han planteado a tu candidatura, y tú la conoces perfectamente, es el tema de tu edad. El propio Mario Ghibellini ha hecho ironías al respecto, porque en algún momento no recordaste el nombre de tu partido, porque le dijiste a Albert Forsyth, a George Forsyth. Entonces alguna gente dice, Hernando es un hombre brillante, es un candidato de lujo, pero tiene 79 años, la presidencia en el Perú dura 5, ya está muy mayor para ser presidente. Jaime. A veces... Muy bien. Brillante. A veces me ocurren esas cosas, los días son largos y evidentemente tú te das cuenta que mi memoria no está tan mala, pero a veces ocurre el estar... Pero menos mal que me llamaste Ramón y no Mario.
Podría ser, sí, no. Tengo muy buenos amigos, Ramón, cosa que evidentemente mi subconsciente está a tu lado. Ahora, 79 años significa, claro, experiencia, pero por otro lado también significa desgaste, no hay lugar a dudas. Sí. Uno sube un poquito más de peso, lo que debería, hay menos pelo, claro que sí, pero es la edad de Joe Biden, a quien conozco, 7'9". Soy 2 años menor que Nancy Pelosi, a quien también conozco. Del vocero principal de los demócratas en el Congreso, soy 9 años menor. Soy 5 años menor que el Papa, solamente 3 o 4 años mayor que Trump. Es decir, Jaime, estoy en mi punto. Dicho sea de paso, me da mucha curiosidad esto. ¿Has conocido a Trump? Brevemente, a quien el cual yo lo que tengo es muy buena amistad con sus 2 jefes del Consejo Nacional de Seguridad, el Consejo Nacional de Economía, y con Kushner, su yerno. Con su yerno inclusive teníamos un proyecto en común para Palestina e Israel, que por supuesto se descalabró una vez que Trump, con el coronavirus lo postergó y luego la derrota de Trump lo terminó de enterrar. Querido Hernando, tú sabes bien que yo estoy esperando con impaciencia a que tu candidatura despegue y llegue a los 2 dígitos en las encuestas. Sin embargo, me pareció un gran error tuyo, y lo dije aquí y te lo digo esta noche también, que fueras esa mañana a subirte a la tarima de López Aliaga y que le dieras un abrazo. Yo sé que tú querías defender su permanencia en la carrera, ¿no? Que tu motivación era noble, altruista, no querías que lo sacaran de la carrera. Pero esa foto tuya en la tarima con López Aliaga, ¿no crees que fue un error? Mira, tengo 2 versiones. Efectivamente, hay unas que, por supuesto, cuando Rafael me llama, justo después de que me subí a la tarima, me dice: mira, Hernando, la verdad es que le has movido el piso a la Jurado Nacional de Elecciones, o les has movido el piso, y si ellos cambian de decisión te lo voy a deber a ti. Y si eso ocurre, yo voy a salir a decir que eres el mejor candidato, claro que después que yo, lo voy a decir. No lo dijo. Entonces, más bien lo que comenzó a funcionar es su maquinaria, muy bien aceitada, muy bien financiada, que más bien la volteó por el lado de Hernando de Soto se quiere subir a mi coche, que no era mi intención, porque yo salí a defenderlo no solamente a él, sino a George Forsyth. Entonces puede haber sido efectivamente un error, puede haber sido, pero mi intención en ese momento era: mira, a mí me han tachado, me pareció injusto, nadie salió en mi defensa, además que las tachas venían el día en la noche de Navidad, la noche de Año Nuevo, ¿sí? Los momentos que yo tenía que buscar pergaminos en Europa, que también estaba sufriendo el coronavirus. Entonces me pareció un gesto simpático, ahí está, típico, arequipeño, bustamantista, por ahí salió. Puede haber sido un error. Sí, fue idealista. Yo te hubiera aconsejado, di que debes seguir en carrera, pero no te subas a la tarima, no lo abraces, pero ya está hecho, ¿no? Ahora, si él pasa la segunda vuelta, ¿tú lo apoyarías? Mira, en primer lugar, habría que ver qué pasa en la segunda vuelta. ¿Quiénes están en la segunda vuelta? Pero sí, faltan 3 semanas, pero 3 semanas en el Perú es mucho tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo principal que distingue a él de ti? O sea, la gente que pensó aquella mañana, Hernando de Soto y López Aliaga son la misma cosa, van en el mismo tranvía. ¿Qué te diferencia a ti de López Aliaga, Hernando? Bueno, varias cosas. En primer lugar, cuando yo prometo decir que voy a agradecer al otro, lo hago. No hago promesas en falso, sí. Número 1, ¿ya? Número 2, él no representa el capitalismo del siglo XXI, sino más bien, a mi juicio, con la amistad que le tengo, porque hemos tenido un trato civilizado en el curso de los últimos años. No es que nos veíamos frecuentemente, pero digamos,
una vez cada 6 meses, una cosa así. Tenemos algunos intereses similares. Él es un típico hombre de empresa pre-revolución industrial, ¿no? Es decir, yo diría que es un empresario mercantilista, ¿no? Eso es el nombre. Son aquellas personas que hacen su fortuna, como lo permite la ley peruana, nadie está diciendo que es ilegal, pero en base a concesiones del Estado y pelearla con otros, ¿no? Entonces, por eso es que tiene 170 juicios, porque lo que hace es meter los estudios de abogado, los Gersis y los otros, hasta que el otro pueblo lo aplana. Y de ahí gana una concesión acá. Es lo que los americanos llaman la economía compradora. Entonces, él ha sabido utilizar un sistema del tercer mundo, y es perfectamente legal, y son muchos los que lo han hecho, pero si tú quieres, si se trata de gobernar el país, tú no tienes solamente que saber cómo hacer una fortuna. Tu compromiso es con el pueblo peruano para que ellos todos puedan hacer fortuna. Eso es una cosa que él no sabe hacer y que yo sí sé hacer. Esa es una diferencia fundamental. Aparte que tengo un mucho mejor equipo. Ahora, él es muy religioso, está rodeado de líderes evangélicos, de pastoras religiosas, con unas ideas profundamente antiliberales, ¿no? Tú eres un liberal. Ahora, ¿tú eres creyente, tú eres devoto de alguna confesión religiosa o eres agnóstico, Hernando? Yo soy culturalmente un católico. Digo culturalmente porque no voy a misa, pero mi manera de temer y visualizar a Dios es pues cristiana. Y diría también, sobre todo, jesuciana, que es una nueva corriente que hay, que es Jesús hasta que lo crucifican, un hombre evidentemente hijo de Dios, no Dios, hijo de Dios, que evidentemente dedicado a la vida de los pobres, pero que cuando resucita se dice que ya perdió una parte de su humildad, y vemos el Vaticano con edificios grandes que a mí no me parecen apropiados en una religión. Entonces soy culturalmente católico, y que puedo citar a un poeta arequipeño para decir que decía la cosa siguiente en lo que se refiere. No creo que la cosa sea tan sencillo como nos dicen las religiones. Entonces él decía: y tú, Dios inmenso, ¿con qué herramienta quieres que te corte para que quepas donde pienso? César Atahualpa Rodríguez. Entonces mi problema es cómo agarro yo todo esto. Soy un pedazo de arena en un universo enorme. ¿Qué será y cómo será Dios? No sé, pero es muchísimo más poderoso que yo. Y no sé si tendrá forma humana, pero obviamente esta ingeniería que somos nosotros, no hay orden sin ordenador, cosa que por ahí anda. Bueno, me ha gustado mucho tu respuesta, me ha encantado tu respuesta y me ha sorprendido al mismo tiempo. Antes del corte, te quiero hacer 2 preguntas simples, breves. Si López Aliaga termina siendo presidente del Perú y te llama para ser ministro de Economía, ¿tú lo considerarías? ¿O no te ves cómodo en esa posición? No me veo cómodo en esta posición, porque yo creo verdaderamente, Jaime, la cosa siguiente, que no es que yo haría las cosas mejor o un poco mejor. Yo soy consciente que quien va a ser presidente va a ser un presidente de guerra. Estamos de nuevo en los años 1990, los enemigos no son los mismos, pero la brecha que existe entre los sectores A, B y C, D, E es absolutamente real. Y si hay un presidente que no ha comprendido eso y defiende solamente un orden mercantilista, lo único que estamos esperando es a qué va a pasar 2, 3 meses después, 4, 5 meses después, y va a pasar lo mismo que con otros países, que cuando yo, por ejemplo, ya no fui parte del movimiento Libertad y excluido, yo me dije, todo acabó, pero todo no acabó. Entró Fujimori, después de Fujimori entraron otras cosas y fuimos llamados al exterior. Yo quiero reservarme para una emergencia. Me parece muy bien. Ahora, esta es la última antes de ir al corte, Hernando. Si tú eres presidente del Perú, ¿tú convocarías, por ejemplo, a López Aliaga o a Keiko Fujimori a tu gobierno? ¿Los invitarías? Yo, evidentemente, dependiendo de qué votación tienen, la democracia es entenderse para formar una mayoría. Vamos a tener un parlamento fragmentado
y hay que saber dialogar. Y en ese sentido vamos a ver si Rafael, que es un no dialogante y ataca a todo el mundo, ¿no es cierto? Y es conflictivo, está en esas condiciones. Pero no lo veo como una figura que yo quisiera que represente al gobierno peruano. Y en lo que se refiere a Keiko, para mí no es claro todavía dónde está Keiko. La conozco y le tengo simpatía, creo que es una buena mujer, pero no es que el fujimorismo sea de izquierda o derecha, es una dinastía, es algo distinto. Vamos a ver cómo está pensando después de abril. Fantástico. Vamos a la pausa y regresamos en pocos minutos con el candidato presidencial Hernando de Soto. Les ruego que reconsideren su candidatura. Es un hombre de ideas, es un hombre de mundo y es un hombre que ha abrazado la cultura de la libertad hace décadas. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta a 7x7. Estoy conversando con el candidato presidencial Hernando de Soto, que se encuentra en los estudios del canal Willax en Lima. Yo estoy en mis estudios aquí en Miami. Antes de seguir conversando con Hernando de Soto, les recuerdo que el próximo sábado 27 y domingo 28 de marzo se va a dictar por internet un seminario llamado Creando Riqueza, que enseña a la gente los consejos básicos, las herramientas básicas para invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. Seminario Creando Riqueza, 27 y 28 de marzo, se dicta por internet, lo dicta un conocido conferencista, financista, Alejandro Cardona, de origen colombiano. Están a tiempo de inscribirse y de aprender cómo invertir en la bolsa. Hernando, tú por cierto tienes acciones en la bolsa de Wall Street o en otras bolsas europeas. No, yo he depositado, supongo que sí, yo la verdad es que no me meto en eso. No soy un especulador, es decir, no sigo la performance, el desempeño de distintas compañías para hacer apuestas. Siempre he sido mal jugador de póker, por ejemplo, no sé realmente leer la mano y los ojos de los otros. Entonces, todas las cosas que yo tengo que son líquidas están en manos de inversionistas que seguramente han comprado acciones, pero en los cuales yo tengo profunda confianza. Hasta ahora me ha ido muy bien. Pero tienes, supongo, cuentas en bancos de inversiones fuera del Perú. No, yo tengo sobre todo mi dinero acá. No, tienes razón. Sí, tengo algunas cosas fuera que están declaradas y pago todos mis impuestos en el Perú. Por supuesto, por supuesto. ¿Has conocido a Bill Gates? ¿Has conocido a Jeff Bezos? He conocido a los dos, sí. En el primer caso me lo presentó Bill Clinton y he estado en 2 o 3 conferencias con él. Se entusiasmó y la idea de Clinton era que entonces nos financia a nosotros el Instituto de Libertad y Democracia. Pero lo que ocurre, como en muchos casos, las fundaciones que tiene Gates son manejadas por la izquierda. Entonces hasta ahora no he recibido un centavo, pero... ¡Qué ironía! Ahora, pero si tú entras a un restaurante y está Bill Gates, él te reconoce. Ah, eso no sé, pero yo sí lo reconozco a él. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Yo supongo que sí, porque él ha hablado de mí, sí, por un lado. Sí. Pero no sé cómo será su memoria visual, pero si se le dice que es Hernando de Soto, claro, y me ha dicho que me ha leído, y su papá también me ha leído. Aquí he conocido también a su papá. Es verdad que... Yo creo que de los peruanos que conozco, de todos los peruanos vivos, el que más ha entrado a la Casa Blanca eres tú. ¿Con qué presidente de Estados Unidos tuviste una amistad más cercana? ¿Probablemente Clinton? Definitivamente con Bill Clinton. Sí, sí. Y le tengo mucho respeto y lo quiero. Es un hombre muy bueno, a juicio mío. Es muy bueno, es excelente amigo, con intenciones súper nobles y... una capacidad de hacer política extraordinaria, ¿no? Además, una vocación de paz. Es decir, era aquel que no quería que los americanos se metan en Irak, le bastó hacer supervisión por aire, siempre ha tratado de hacer la paz y muy amigo de América Latina. Y cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos, este hombre que habla un solo idioma, le dijo a su hija Chelsea, te cuento rápidamente la anécdota, le dijo, oye, tenemos que entender a nuestros vecinos del sur. Entonces la primera cosa que hizo es le pagó el pasaje
a Gabriel García Márquez y a un autor tras Te iba a otro. preguntar, exacto, sí. Y a los escritores para tratar de saber quién es, cómo piensan, mira la manera como manejan los problemas de manera distinta. Un hombre que era... Sí, qué brillante, sí, formidable, Clinton. Y cuando formidable. yo he preguntado a alguien que un socio mío, que es un ex senador americano, ¿cuál es la diferencia entre Trump, que es un tipo evidentemente ágil, hábil, y Clinton? Para yo tener una idea, ¿no? Ya que no lo conozco, pues a Clinton lo conozco bien, él dijo, Clinton es curioso y Trump no es curioso. Muy buena respuesta. Es que Trump no lee. Trump no lee el libro, solo ve Fox News para ver si sale él, ¿no? Sí. Ahora, ¿Clinton te introdujo a García Márquez? ¿Conociste a García Márquez? No. No. Quien Clinton me ha presentado a varios jefes de Estado, ¿no? Me presentó a Álvaro Uribe, por ejemplo, del cual yo soy muy amigo ahora. Me presentó a Gaddafi. Yo también. Me presentó a Gaddafi. Gaddafi que después sí, al dictador libio. Gaddafi que después fue a... que su esposa Hillary Clinton después financió los aviones con los cuales fue bombardeado y eventualmente muerto. Las cosas de la vida, ¿no? Entonces, las cosas de la vida. Y la otra Antes de seguir con la política peruana. Sí, sigue, por favor. No, y la otra cosa es varios actores de cine. Es una de las ventajas. Cuando me invita a viajar con él, Kevin Spacey, todos los cómicos, él sabe que, wow, las personas que manejan el sentido de humor manejan la llegada a los sectores populares. Entonces conoció muchos artistas con él. Claro, y hay la frase, seguramente injusta, seguramente cruel, de que la política es el show business para los feos y talento, ¿no? Podría ser, Jaime. No se aplica en tu caso. Vamos a tener que... Voy a pensarlo esta noche y te aviso después. No, sin alusiones personales. No, por supuesto. Aunque Clinton es buen mozón, según entiendo, ¿no es cierto? Y es talentoso. Sí, 100%. Hernando, volviendo a la campaña presidencial, faltan 3 semanas, los peruanos deciden su voto en las últimas 2 semanas. ¿Has conocido a Johnny Lescano? ¿Cómo ves su candidatura? ¿Te preocupan sus ideas estatistas? Claro que me preocupan. Me preocupan porque evidentemente sobreestima al Estado, ¿no? Es lo que él conoce y quiere decir que no sabe en qué se está metiendo. Es como, el Estado peruano es un Estado, yo dije la palabra y después ya todo el mundo lo utiliza, ¿no? Además clásica en ciencias políticas, es un Estado fallido, es una carcocha. En este caso, y hay que reformarla. Entonces, prometer que uno con este Estado que no puede firmar ni un cheque para comprar vacunas, que no puede hacer lo mínimo requerido para que este país funcione, sobre todo ahora, que ha sido derrotado por el coronavirus, mientras que otros países lo están venciendo. Decir que con ese Estado él va a entrometerse en las minas, en las grandes compañías petroleras, etcétera, augura pues un desastre desde el comienzo. Mientras que aquellos, como yo creo que es en mi caso, que saben el potencial del sector privado, tanto formal como el que se llama informal, que no es tan informal como se cree, ¿no es cierto? No hay otro recurso que movilizarlo. Acabo de estar en el norte del país, en una comunidad que se llama Yacuabamba, donde tienen su propio hospital, donde tienen su propia planta de oxígeno, donde tienen estadios, donde tú ves, no ves Miami, pero estás muy cercano a eso, y están listos para comprar vacunas, saben cómo importarlas y saben, en otras palabras, mucho mejor que el Estado. Todo ese mundo, pero claro, a pesar que se lo ha paseado el señor Lescano, me parece que significa que no ha entendido lo básico, que es con qué herramientas va a poder gobernar si lo único que quiere es el Estado y es un Estado que no funciona. Sí. Bueno, es que tú lo entendiste hace 40 años. Tú entendiste que el informal no era una amenaza, era un capitalista. Y tú entendiste que el Estado había que rebajarlo, ponerlo a dieta, ¿verdad? Despojarlo de la grasa, del tejido adiposo, simplificar los trámites,
Todo eso lo entendiste tú. Luego el tema de los títulos de propiedad, tú lo viste décadas antes que los demás, ¿no? Ahora, dicho todo eso, y teniendo el Perú millares de refugiados venezolanos que huyen de una dictadura estatista, ¿no? ¿Cómo se explica que el que va primero en las encuestas sea un señor que dice el Perú necesita más Estado? La primera cosa es que está prometiendo orden y está diciendo que hay un Estado que debe protegerte. ¿En qué contexto? En un contexto, Jaime, porque me he paseado todos los sectores populares del Perú, los conozco bastante bien, los he visitado, soy conocido de sus líderes, porque hace tiempo que ellos sí me leen, ¿no? Los líderes definitivamente, y lo que he visto es un enorme y creciente resentimiento de las clases populares contra los blanquiñosos, nosotros. Caramba. Bien fuerte. Es bien fuerte. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuyes? Porque hace mucho tiempo que ellos están cumpliendo con las leyes. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Una imagen vale mil palabras. Todas las minas que desde acá se llaman informales, no son informales. En muchos casos son ya formalizadas, son concesiones que están en su sitio. Lo que ocurre es que cuando funciona, por ejemplo, la mina, el pozo de petróleo, la industria maderera, la pequeña empresa, la MIPE, que en el Perú la mayor parte de las MIPE son legales, son legales. Los transportistas, por ejemplo, que ahora están parando en el Perú, ¿no? Y recién se está resolviendo el asunto, espero por lo menos, son aproximadamente 4 millones, de los cuales los que no son parte de un gremio, de una empresa, son 500,000 y se los llama a todos informales. Lo que ocurre es que la cadena de actividades económicas que viene, por ejemplo, en la mina, que después de que tú tienes la mina, extraes el material y entonces tienes que transformarlo, refinarlo, etc. Ahí entra la informalidad. Pero las propiedades las hemos titulado, las minas las hemos titulado. Entonces lo que ocurre es que toda esta gente que cumple con las leyes ve que los más ricos no solamente los ignoran y los llaman en muchos casos la minería o la empresa irresponsable, o dicen que ellos son la responsable, se sienten profundamente discriminados y le atribuyen a la CONFIEP, a la Sociedad de Industria, justa o injustamente, los males, porque la izquierda se ha encargado de decir, muy típico de Marx, la cosa no es el Estado, son los grupos de poder. Y ese marxismo Pero eso es muy interesante esto que estás contando, es muy interesante. Ahora, si ellos ven con esa desconfianza o con ese recelo a los blanquiñosos, ¿no te afecta a ti? ¿No te ven a ti también como un blanquiñoso? Soy un blanquiñoso, pero estoy de su lado, eso también lo saben ver. Ellos saben ver eso perfectamente. Eres un blanquiñoso acholado. Soy un blanquiñoso que ha comprendido lo de ellos, los han visitado, y no te olvides que es una cosa importante, ¿no? El otro sendero, desde que fue publicado, y los otros libros que he publicado, han salido en cómics, han salido en películas, han salido en resúmenes, y todos ellos lo tienen, lo han comprendido. Y te voy a decir algo que te va a gustar. Tú eres un blanquiñoso, que eres amigo de Bill Gates y también eres amigo de Chibolín. No hay otro en el Perú. No sé, pero yo, la verdad es que con Chibolín, efectivamente, soy amigo desde hará pues 3 años, pero recientemente. Y te quiero decir una cosa que para mí es interesante. Lo conocí por accidente, no nos vamos a perder en eso. Yo no sabía quién era y alguien me llevó a su casa y yo creía que me estaban llevando a otra casa. Y conozco a este increíble personaje que me dice, yo solamente tengo 5 años de primaria. Entonces, después de escucharle, y me dijo, yo casi no leo. La verdad es que no leo. Yo dije, bueno, pero algunos abrimos los libros y usted lo que hizo es abrir los ojos. Y cuando yo te puedo decir la cosa siguiente, yo no sé si tú lo conoces a él y has conversado con él. ¿Cómo no? Le tengo mucha simpatía, sí, cómo no.
tiene probablemente unos coeficientes intelectuales, según mi persona, y te lo digo con sinceridad, más altos del Perú. Lo que pasa ¿Ah, es... sí? Claro, lo que pasa pues es que no tienen las armas de primero en media, segundo en media, tercera en media, cuarta, posgrado. Y pelea con lo que le está a la mano, lo que él sabe que funciona. Pero detrás de todo eso es un hombre sumamente culto. La gente se olvida de que en muchos casos las personas que más conocen y triunfan en el mundo hoy día no son las que han leído libros, sino las que escuchan blogs. Y él, cierto. Y cuando ahora, él entonces se mete en su programa de televisión, sí, él escucha blogs y sintetiza sí, y comprende. No, lo admiro mucho. Hernán, qué interesante, qué interesante. Me gusta mucho que tengas esa conexión con el Perú popular, ¿no? Con el Perú auténtico. Hernando, si tú eres presidente, ¿qué áreas de la economía en las que ahora está metido el Estado torpemente te gustaría privatizar? Por ejemplo, el petróleo, los hidrocarburos, privatizarías Petroperú, no sé, la refinería de Talara. Cuéntanos un poco, ¿qué te gustaría privatizar en el Perú? Yo no comienzo con ese punto de vista, porque yo no creo, Jaime, que el problema sea entre privado y público para comenzar. Yo creo que el problema es entre los que compiten y los que no compiten. Entonces, si tú ves, por ejemplo, Sinopharma, dices, ay, a esta compañía que produce bienes farmacéuticos en China, pero Sinopharm creo que tiene 39 compañías que compiten la una con la otra. Si tú ves una línea aérea europea, Lufthansa por un lado, Air France por otro lado, British Airways, etcétera, son públicas, pero si compiten y le dan a sus empleados y funcionarios las mismas posibilidades que los privados, eso funciona. Cuando tú tienes una empresa privada que se pone en un estado monopólico, se porta tan mal como la pública. Entonces, mi manera de entrar es, ¿dónde están la gente que compite? Esas van a ser los buques de guerra de la economía peruana. Muy interesante porque es la filosofía contraria a la de López Aliaga. O sea, tú quieres romper los monopolios y ponerlos a competir, ¿verdad? ¿De qué otra manera puedes tú saber si este programa de televisión es bueno o malo? ¿Hay algún lugar del mundo donde hay 18 hombres y mujeres en mandiles blancos con guantes de Heaven que saben decidir? No, pues la única manera de saber si va a ganar el Alianza Lima contra el Universitario es que salgan a jugar. Ahí es que donde salgan ves. a la cancha, sí. Y lo que tiene que hacer el Estado es reglas del juego y un ejército y una policía que hace cumplirlos y un poder judicial. Te voy a pedir dos nombres, Hernando, dos nombres, porque a alguna gente no le ha gustado que, por ejemplo, se diga que si tú eres presidente, Pancho Tudela podría ser tu canciller, o el propio Álvaro, tu hermano. Si tú eres presidente, ¿quién sería tu ministro de Economía y quién tu canciller? Digamos tú, esos dos nombres en tu gabinete ideal. Bueno, cuéntame, por favor. En primer lugar, yo no estoy seguro que tendría un canciller. Yo creo que hay una serie de peruanos, quizás me equivoque, pero cuando tú sabes cómo es la cosa, cuando te vas acercando al monstruo de tener que ponerte solución, la cosa pueden cambiar y depende de quién es asequible. Hay personas que conocen la política exterior del Perú en un contexto latinoamericano. No es que no tengan la cultura para ver todo, pero saben las relaciones bilaterales súper bien. Por ejemplo, Pancho Tudela es un elemento fantástico. Teníamos un problema que todo el mundo decía, no se puede resolver, por lo tanto no hay que llamarlo problema, que es con el Ecuador, cerró la frontera, ¿no es cierto? Y entiende y ha vivido en otros países de Latinoamérica, claro, también del exterior, pero eso es claro. Tienes una persona como mi hermano Álvaro, que por ese lado bilateral nunca realmente, hasta recientemente, ha sido embajador en un país bilateral, pero se conoce la cosa multilateral de una manera distinta. Seguro. A diferencia mía, que yo tengo amigos conservadores como demócratas en los Estados Unidos, Álvaro, que es medio caviarón, es mucho más cercano a los demócratas que yo. Entonces, en el momento de tomar decisiones, yo voy a ver cómo se reparten estas cosas. Y por otro lado, ¿quién tiene el conocimiento para reinsertarlos en el mercado?
todos los productos peruanos, oro, minerales, espárragos, palta, requiere conocer los mercados exteriores. Y bien, ¿y qué importancia tiene el Pacífico? Miguel Vega Alvear es un trome. Vamos a ver en el momento dado. Seguro. Si sería un gran ministro de Economía, Miguel Vega. Sí, claro que sí. Entonces, ahí lo tenemos. Pero hay que ver en qué país nos encontramos cuando ganamos. Tú sabes, este país, cada día que amanece, es un país distinto. Vamos a ver dónde estamos el 28 de julio. Dijiste que a tu hermano Álvaro de Soto, que trabajó con Pérez de Cuéllar y con Kofi Annan en la ONU, que fue recientemente embajador en París, lo llaman caviarón. Lo que me trae a la memoria o a la mente el término caviar tan ampliamente usado en el Perú, ¿no? Creo que lo popularizó con su habitual inteligencia depredadora Aldo Mariátegui, que es para mí el columnista más inteligente, más brillante y más corajudo de la prensa peruana y seguramente el más influyente también, un amigo mío de toda la vida. Por cierto, hago acá una digresión. ¿Aldo Mariátegui sigue siendo tu amigo o ahora ya no tanto? No, es un gran amigo mío. No lo veo tanto porque seguramente en estos momentos, en primer lugar, creo que no está viviendo dentro del país y probablemente cree que las distintas alianzas que yo estoy haciendo con aquellos que están bloqueando las minas y los grandes proyectos del Perú no son las mejores alianzas, pero yo creo que sin ellos no se abre nada. Entonces yo quiero mantener un diálogo muy claro. Pero no, Aldo no te está aconsejando, Hernando. No, me aconseja a través de la pantalla, pero somos muy amigos, además ha trabajado en el ILD, hemos estado en Medio Oriente juntos, somos muy amigos. Yo sé. Ahora, entonces, volviendo a lo de caviar, a mí no me queda claro quién es caviar y quién no es caviar en el Perú, ¿no? Y sobre todo no me queda claro si tú eres caviar o no. Es decir, ¿a ti te acusan de ser caviar o no? No soy caviar de nada. El caviar, te voy a decir, en primer lugar, yo soy básicamente un liberal, yo podría tener una persona que cree en el capitalismo democrático, pero democrático, nada de unos cuantos, nada de mercantilismo. Todos compiten. Y el mercado, es decir, el público lo va a decidir, número uno. Número dos, la forma como yo ahora estoy tratando de ver cómo definiría caviar, es esencialmente alguien que lo hace a partir de libros, ¿no? Y básicamente residente en las ciudades. Yo conozco las personas del Perú profundo que sí te mueven a la gente. Las personas que cuando trata el Estado de decir se va a cumplir nuestros contratos internacionales petrolíferos, gasíferos, y manda tropas, le movilizan 4 o 5 veces más tropas civiles y lo paran. Ya. Si tú agarras esas personas, la izquierda que maneja este Perú profundo, donde se dice el Estado no tiene presencia, ¿ya? Esos son los que piensan. Tú el día que conversas con lo que se llama la izquierda radical y la comparas con los columnistas de los diarios de izquierda, te das cuenta que la brecha entre ellos es enorme. Interesante. Los que veo y lo que veo yo, por ejemplo, en Lima, son básicamente pues una proyección de la Universidad de Lovaina. Y entiendo perfectamente. Mientras que los otros tienen raíces en el Perú. El Perú. Pero, por ejemplo, Verónica Mendoza, yo no la conozco, no la he entrevistado, me encantaría, pero no quiere darme la entrevista. ¿Ella es de izquierda radical, de izquierda chavista o es de izquierda moderada caviar? ¿Cómo la ves tú? A mi entender es una caviar algo más radical, si tú quieres. También cree en el Estado, pero creo que respetable. Es decir, no le he escuchado decir algo que sea demagógico. Lo que le he escuchado decir cosas que son equivocadas. Y yo creo que porque lo que tiene es un corazón que está con el pueblo y siente que hay gente que abusa, y ha leído su Marx y quiere que esa gente distribuya, cuando el problema no es básicamente eso, hace que es una persona con la cual de llegar al poder se puede conversar. No te olvides que el ILD, aparte de nuestros amigos comunes blanquillosos que tenía,
70% del ILD venía originalmente de la izquierda y todos se voltearon. Sí. Entonces, el momento que llegas al gobierno y le planteas, le pides a un caviarón cuál es la solución y ya no tienes Estado y el Estado está quebrado, es muy fácil convencerlo. Para ir terminando, ¿quién es, en tu opinión, el mejor presidente que ha tenido el Perú desde que tú tienes uso de razón? No es una pregunta fácil, ¿no? No es fácil. Lo que estoy tratando de hacer es ver cómo te la digo en poco tiempo. Yo diría que Fujimori en los primeros 4 años. Después de eso, perdió la chispa. Perdió la chispa, se rodeó de gángsters y perdió el camino. Pero el coraje con el cual hizo las cosas, salvo el golpe de Estado que yo condené, fue un hombre sumamente práctico. Pero del momento ¿Reconocerías que en esos primeros 4 años tú eras fujimorista? Yo sé que ahora ya no lo eres, pero en ese momento tal vez sí lo eras. No. Y si cuando tengamos más tiempo esto debe parecer espantoso. No, yo no era Fujimori. Fujimori era hernandista, es otra cosa. Fujimori entró con gente del MRTA, con la izquierda. Yo, San Juan Bautista, lo bauticé y le pasó al otro lado y le gustó demasiado en un caso del mercantilismo, pero hizo algunas reformas básicas. Después de eso, perdió el camino. Perdió el camino. En lugar de crear un Perú democrático, comenzó a comprar tabloides y se rodeó de gángsters. Una pena. Yo fíjate que voy a discrepar de ti en esa respuesta. Yo creo que de Fujimori para acá, en los últimos 30 años, el mejor fue Alan García, parte 2. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahora, ¿quién ha sido el peor para ti de Fujimori para acá? El peor. Tu mayor decepción. Bueno, mira, yo creo que tienen que ver con lo que supongo Víctor Raúl de la Torre llamaría espacios, tiempos históricos. El Alan García de 1985 a 1988 no fue muy bueno. Fue bastante malo. No, fue un desastre. Fue un desastre. Sí. Pero del 89 al 30 nos contrató a nosotros para diseñar todas las reformas que después hicimos con Fujimori. Con Fujimori, lo recuerdo, Hernando. De acuerdo. Simplificación administrativa, titulación, todo eso no fue improvisado, fue urdido en ese momento. Entonces ya había cambiado, pero ya había perdido el tren. Pero lo que también indicaba es que si bien la había comprendido, no lo implementó, no se atrevió a dar el shock, él ha podido dar el shock. Lo que se le ocurrió es nacionalizar la banca, cosa que ahí imposible que tú lo puedas calificar de un excelente presidente en esa primera etapa. Pero cuando llega la segunda, no te olvides, ya había comenzado el Perú semiliberal, por lo menos para un 30-40% de la población, a funcionar. Entonces García administró bien, mas no hizo revolución. Las revoluciones le hicieron Velasco y después las hizo Fujimori, pero no él. Fujimori, comprendo. Una cosa ¿Y el peor quién fue entonces? Pero hay una cosa, ¿no? En inglés hay una palabra entre lo que se llama un presidente en tiempos de guerra y lo que los americanos llaman a sunshine manager. Es uno que gerencia las cosas cuando el mercado funciona, ya alguien cortó cabezas, ya alguien hizo el trabajo sucio. El trabajo sucio lo hizo Fujimori, después. Entonces García, digamos, fue el mejor administrador de un régimen democrático que ya funcionaba, pero no fue un revolucionario. Se acogió a las reformas de Velasco. Le tocó ser el gerente de tiempos soleados. Claro, y fue un excelente ¿Quién fue el gerente. peor? Para mí el peor fue Vizcarra, pero no sé tú. Yo diría que, mira, no voy a salir por lo de Mao Zedong, que va a esperar 200 años para ver si la Revolución Francesa fue importante o no. Pero yo temo que de Vizcarra va a terminar siendo lo peor. Un cortoplacista, mentiroso como el solo. A mí me engañó en un momento, yo lo consideré un hombre interesante, pero ahora que se está viendo lo que ha hecho y la partidocracia, no democracia, la partidocracia en la cual él agarra escasas vacunas, ¿no es cierto? Y se las da a un partido político de sus allegados
por otro lado, y las cosas que están saliendo sobre él, y la pedido de una nueva constitución para que perdamos 4 años tratando de establecer nuevas reglas del juego, es una invitación a golpes de Estado y a una revolución sangrienta. Sí. 2 preguntas finales, querido Hernando. ¿Por qué Álvaro Vargas Llosa te dice peluca? Por la falta de pelo, supongo. ¿Será por eso? Yo no tengo peluca. ¿Te molesta que te llame así? Bueno, en primer lugar, nunca sabía que me había llamado así. Tú sabes que con la excepción de tu programa yo veo poco a televisión. Peluca, mira. Mejor para ti. Cuando Sendero Luminoso trataba de matarme, y tú sabes que me ha bombardeado varias veces, salió en los documentos capturados por la policía de que todos los atentados eran parte del plan Pelón. Entonces todo el mundo se refiere, supongo, a mi calvicie. Y como decíamos, como Enrique Sileri Gibson, la cosa siguiente, no hay burro calvo. Por ahí vienen los problemas. Hay gente que sencillamente tiene cráneos que tiene que esconder. Y no me estoy refiriendo a ti, Jaime. Bueno, esta es la última. Tú dijiste que Vargas Llosa era un hijo de P. López Aliaga a veces cuando dice, por ejemplo, que una mujer que pide la eutanasia debe saltar del último piso de un edificio, cortarse las venas, ¿a veces te parece un hijo de P, López Aliaga? No, no creo eso. Lo que creo es que ese día no ha debido tener las luces encendidas. No puedo creer que él cree eso. Me sorprendería. Pero de repente sí, pero no creo que merece HDP, merece sencillamente decir que es ciego. No se da cuenta qué mundo está. No saben qué mundo está navegando. Pero no, hijo de P, no creo que es un hombre malo, ¿no? Querido Hernando, muchas gracias por habernos dedicado estas horas de tu tiempo. Te deseo mucha suerte. Me conoces y sabes bien que veo con gran respeto intelectual y con profunda simpatía tu candidatura. Ojalá en estas semanas que faltan despegue. Gracias. Te agradezco mucho, Jaime, pero yo te puedo ya adelantar de que sé que estoy despegando, pero ya se verán las cifras en el futuro. Y te agradezco este programa, Jaime. Qué bueno verte y espero cuando pases por acá a este pobre peruano en su casa de $8 millones vengas a visitarnos. Un aplauso para Hernando de Soto. Gracias, Hernando. Gracias, querido Hernando. Mucha suerte, mucha suerte. Vamos a la pausa y regresamos enseguida con el 7x7, los videos humorísticos. No se los pierdan, ya volvemos.